Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Iglesia Católica alienta a nuevas autoridades a responder confianza y demanda de la población. El Monseñor Ricardo Centellas también apuntó que hay muchas cosas que se tienen que trabajar para consolidar la democracia. Si continúa la persecución, solo nos queda defendernos y lo sabemos hacer muy bien, afirmó Camacho durante la posesión. El gobernador cruceño dijo que nunca se podrá someter a Santa Cruz y que se recuperará la fuerza de la autonomía para abrir el camino hacia el federalismo. El MAS designa a Héctor Arce como embajador de Bolivia ante la OEA. Héctor Arce fue ministro de Justicia durante la gestión del expresidente Evo Morales. Además, desempeñó funciones como diputado de ese partido, al igual que Roberto Aguilar, Diego Par y Nardi Suxo. Arce asume un cargo en el servicio exterior. México y Bolivia suprimen la exigencia de visas a turistas de ambos países. Mexicanos que viajen a Bolivia y los bolivianos que visiten México solo necesitarán su pasaporte para entrar, informaron las autoridades. Voluntarios junto a autoridades electas limpiaron el río Tamborada. 10 toneladas de basura entre desechos plásticos, botellas, llantas y otros, los recogidos de las orillas del río. Misión de la ONU pide proteger a los periodistas y el gobierno garantiza la libertad de prensa y expresión. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a proteger a la prensa en el país. Por parte del gobierno se garantiza la libertad de expresión. En Perú, un hombre descuartiza a su esposa y tira el cuerpo poco a poco. El sujeto se ganaba la vida conduciendo un taxi que lo trabajaba de día, ya que en la noche lo usaba para deshacerse del cuerpo de la mujer, a quien irónicamente amó y juró proteger. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero Neri Pacha. A continuación le presentaremos la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente nos vamos al ámbito internacional. Nos vamos al tema de lo que viene a ser el coronavirus, donde la India se aferra a las vacunas como una medida de salvación, como ellos lo ven, en plena tormenta pandémica que atraviesa. La India se aferra a las vacunaciones como tabla de salvación tras situarse en el ojo del huracán de la pandemia. Las autoridades han sumado este lunes 3.400 muertes más y otros 368.000 nuevos casos de COVID-19, elevando el total a casi 20 millones. El de fallecidos asciende a prácticamente 219.000. El gobierno indio ha ampliado la edad de vacunación a todos los mayores de 18 años, aunque el de la inmunidad colectiva no es el único frente abierto en esta batalla. Estamos trabajando y centrándonos en las necesidades y demandas de oxígeno, así como de camas adicionales. Estamos ayudando a crear hospitales móviles de 30 a 40 camas, coordinando los suministros de oxígeno que llegan a la India desde otros países, que son realmente muy bienvenidos.
La gestión de la pandemia, en la que ha primado el aspecto económico sobre el sanitario, ha pasado factura al partido del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, en las importantes elecciones regionales celebradas el domingo en 5 estados del país. El BJP salió debilitado. Continuamos con el continente europeo, donde el Coliseo romano volverá a tener un suelo en la arena, tal como fue originalmente en la prehistoria, donde este sector se denominaba como el campo de los gladiadores. El antiguo Coliseo romano volverá a tener suelo. Será un suelo tecnológico retráctil de la arena que permitirá a los visitantes ver la majestuosidad del monumento tal y como lo veían los gladiadores, explica el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini. Será posible abrir y cerrar la arena. El suelo permitirá a los visitantes, a los turistas, a los ciudadanos observar el Coliseo desde el centro, como se ha visto durante siglos. Hasta 1800 la arena estaba allí. Pero el suelo se retiró cuando los arqueólogos empezaron a excavar los niveles subterráneos de la estructura. El anfiteatro, terminado bajo el mandato del emperador Tito en el año 80 después de Cristo, tuvo en su día un suelo de madera cubierto de arena que estaba construido sobre una red de túneles y salas donde los gladiadores y los animales esperaban antes de entrar en la arena. El suelo del antiguo anfiteatro Flavio será de madera, dotado de dispositivos supertecnológicos y ecológicos que permitirán ver las partes subterráneas del emblemático monumento romano. Continuamos con más información y nos vamos hasta Alemania, donde ha caído una de las mayores plataformas de pornografía infantil del mundo, en el cual en este país se operaban. También se ha prendido a 4 personas quienes supuestamente trabajarían en esta plataforma virtual, uno en Paraguay, que sería uno de los usuarios más frecuentes. Desmantelada una de las mayores plataformas de pornografía infantil del mundo, se llamaba Boystown y operaba desde Alemania. 400.000 personas en todo el mundo han usado esta red para compartir vídeos explícitos y fotos que muestran abusos, sobre todo de niños, algunos casi bebés. Esta red se instaló en el Internet oscuro y tenía 2 componentes. Uno en el que se compartía este material y otro donde la gente podía chatear en diferentes idiomas. Era un fenómeno global, un sitio web global, usado en todo el mundo. Meses de investigación han llevado al arresto de 4 alemanes, 3 sospechosos de trabajar en la plataforma detenidos en Alemania y otro supuestamente uno de sus usuarios más activos en Paraguay. ¿Cómo consiguió la policía penetrar en esta red y encontrar a estos administradores y usuarios? Es algo que no nos van a decir, porque esta es solo una de las muchas existentes. Hay muchas otras plataformas como esta. La policía quiere conservar las herramientas de las que dispone para hacerlo. Junto a la policía alemana han colaborado en la operación especialistas de 5 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. La plataforma existía por lo menos desde junio de 2019. Y el artista francés residente en Taiwán, Jean Scuderi, utiliza los residuos de plástico que devuelve el mar para crear obras de arte. Cuando alguien lanza un mensaje en una botella, puede buscar una respuesta, pedir auxilio o satisfacer una curiosidad, pero ¿qué ocurre cuando es el mar el que nos lanza botellas y plásticos y residuos? Un artista francés residente en Taiwán, Jean Scuderi, utiliza los residuos de plástico para crear obras de arte que recuerdan la devastación que causan al medio ambiente. Es una verdadera pena estropear nuestro medio ambiente, pero también, sobre todo, estamos abandonando un material que me parece muy sofisticado, el plástico. El plástico es sobre todo muy resistente. La gente cree que es un problema, pero puede verse como una cualidad. El plástico es fuerte, ligero, transparente, y lo encuentro bastante poético. Scuderi no tira nada. Cada parte de una botella de agua de plástico puede reutilizarla en sus obras después de que les haya dado forma con calor. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico.
Al menos 8 millones de toneladas acaban en el mar cada año. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido la posesión de las nuevas autoridades ediles de los diferentes municipios. La ciudad de La Paz, el alcalde electo Iván Arias ha manifestado que va a trabajar con alma y corazón para el desarrollo de esta ciudad. Así también ha denominado que esta etapa de su gestión lo va a denominar Caminando con La Paz. Sí, estamos aquí como cuando uno sale de bachiller, ¿no? Diciendo, misión cumplida, ya salgo bachiller, pero sabes que por delante te quedan todavía muchos desafíos. Yo me gradúo después de 27 años de haber trabajado con municipios, de haber empezado la participación popular, me gradúo como alcalde. De aquel equipo soy el único hasta ahora que se animó a postular un cargo y salir electo. Y esto es bendito sea el Señor, estamos agradecidos. Lo que durante años hemos asesorado a alcaldes, a concejales, a gobernadores, y ahora nos toca estar, y gracias a Dios, plan de gobierno, el programa de acciones inmediatas que se llama La Paz en Movimiento, pero básicamente
amor, dedicación y trabajo. Amor, dedicación y trabajo es lo que le voy a poner a La Paz. Sí, ya eso hay que mirar hacia adelante. La ciudad quiere mirar hacia adelante y nosotros la pondremos en movimiento. Continuamos con más y seguimos en el municipio paceño, donde la concejal ha sido posesionada y ha manifestado quién va a trabajar conjuntamente con las autoridades. Roxana Pérez del Movimiento Socialismo ha pedido también al alcalde electo pueda coordinar en cuanto a la situación que atraviesa esta ciudad. He llegado a este día, estoy sumamente agradecida con toda la población por habernos permitido hacer las cosas que representen sus intereses y necesidades. Finalmente me están imponiendo la banda, es algo que yo creo que la emoción no es descriptible, estoy sumamente feliz y con muchas ansias de trabajar a favor de todos y todas, traer prosperidad a nuestro municipio. Totalmente, bueno, nosotros hemos propuesto la fiscalización, es parte de nuestras funciones y competencias como concejal. Vamos a fiscalizar no solamente los 10 años pasados emergentes de Solvao, sino también lo que va a hacer el actual gobierno municipal. Realmente, bueno, primero agradecerles por la confianza, por el apoyo, decirles que es momento, que estamos atravesando un momento sumamente delicado en el país, no solamente social y político, sino también un contexto de salubridad que ha gatillado una crisis económica. Es momento de dejar la polarización y trabajar todos y todas a favor de la población. Yo me comprometo a ello. Óscar Sogliano se ha manifestado en cuanto a lo que pasa en una tercera ola que se asoma al país y ha pedido a las autoridades poder unificarse y acercamiento también de las autoridades electas y posesionadas con el gobierno nacional. Tercera ola que se puede venir y el trabajo que hagamos de manera coordinada con el gobierno departamental y nacional va a ser fundamental para darle certidumbre a los ciudadanos y a las personas en relación a esta tercera ola. Y por supuesto, la reactivación económica, que para nosotros es muy importante, tomando en cuenta que la economía, producto de la pandemia, ha sido muy castigada, golpeada, y tenemos que trabajar en alianzas público-privadas con el sector privado, buscando puentes y obviamente generando proyectos y desarrollando y transformando los barrios, como lo vamos a hacer en las calles, tal cual fue el ofrecimiento nuestro y del alcalde electo. Tercera ola que se puede venir y el trabajo que hagamos de manera coordinada con el gobierno departamental y nacional va a ser fundamental para darle certidumbre a los ciudadanos y a las personas en relación a esta tercera ola. Y por supuesto, la reactivación económica, que para nosotros es muy importante, tomando en cuenta que la economía, producto de la pandemia, ha sido muy castigada, golpeada, y tenemos que trabajar en alianzas público-privadas con el sector privado, buscando puentes y obviamente generando proyectos. Pues vamos a la ciudad del Alto, donde los vecinos del distrito número 4 han elegido ellos entre su entorno al subalcalde o quien tendría que ocupar la subalcaldía del distrito 14. Gonzalo Quispe ha sido electo tras una discusión de dirigentes y han pedido a la alcaldesa Bacopa pueda mantener esta posición, ya que ellos han anunciado no van a permitir que sea designado otra persona. La alcaldía es orgánica y pertenece a esta casa matriz que ha cumplido 54 años. Por lo tanto, por eso es que el Distrito 4, en un ampliado, saca esta resolución nombrando sus como subalcalde y como control social. Se ha mandado una nota de reunión y de coordinación a través de nuestro secretario de organización Distrito 4. No se ha respondido y por eso esta resolución se saca hoy por hoy, ¿no? Con la asistencia simbólica bien claritos fueron y explicaron. Compañera de Bacopa, tiene que trabajarse en el Distrito 4 de forma coordinada, no con imposición. De la alcaldesa es de coordinar orgánicas. En ese entender, hoy se habló. Pero ahora nosotros hemos apelado, dependiendo del análisis que haga ella, el Distrito 4, evidentemente en un ampliado que tuvimos el fin de semana, se eligió como subalcalde al hermano Salvador Gonzalo Quispe. Obviamente, hermano, estamos con un 85% de presidentes en el Distrito 4 que ha consensuado trabajar de forma coordinada. Tenemos que ver las necesidades de la ciudad del Alto. Uno, por ejemplo, Ciudad Ciudadana, no hay ni luminarias en nuestras calles. Si ustedes, hermanos periodistas, un día se van por las calles de Mercedario, se van por Seque, ya Central, inclusive, mire, Central y
y sector Tunari, que son céntricos, estamos en penumbras. Y el mismo caso ocurre en los 14 distritos de la ciudad del Alto. Entonces, si vamos a querer mejorar esta situación, tenemos que trabajar de forma coordinada. Aquí no tiene que existir autoritarismo, ni parte de nosotros ni parte de ellos. Lo que tiene que existir es coordinación. Y a través de la coordinación mejoraremos esta situación, hermanos periodistas. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, donde ahora nos vamos a lo que ha sido el descuento y la compra del SOAT que ha fenecido el pasado domingo. El 50% de un total han sido los que han adquirido esta obligación por parte de la ciudadanía automovilística, que ha llegado a abarcar a 1.010.000 personas. Preocupante las cifras que se mencionan. De todas maneras, los datos actualizados hacen referencia de que 1.010.000 personas han comprado el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para lo que va de la presente gestión. Estamos esperanzados, realmente hemos podido identificar de que en lo que concierne al tema de estos últimos años en los cuales Univida se ha hecho cargo,
En relación a la gestión pasada, hemos tenido más de 200.000 personas que han comprado el seguro obligatorio antes del inicio de la vigencia. En relación a las gestiones pasadas, entonces, eso demuestra de que ha habido, por dos aspectos, ¿no? Por el tema del descuento y también por el tema de que mucha gente ha tomado conciencia de que ya debería contar con este seguro obligatorio. Por otro lado, también es importante destacar que el día viernes 30 hemos tenido un récord de ventas. Hemos hecho más de 220.000 ventas, que en un solo día realmente ha representado un récord de estos últimos 4 años. Más allá de eso, como hacían referencia, la vigencia del SOAT 2021 ha iniciado el 1 de mayo y consigo hemos empezado lo que vienen a ser los controles para validar si es que los motorizados cuentan con la cobertura de este seguro obligatorio para la presente gestión. Esto lo hemos coordinado con el organismo operativo de tránsito, hemos coordinado con la APS y es en ese sentido de que estamos realizando el tema de los controles en las trancas departamentales, interprovinciales, pero por otro lado en lugares estratégicos de las ciudades, ¿no? Invitamos a la población e informamos también de que vamos a mantener los más de 3.000 puntos a nivel nacional para que puedan seguir realizando la compra de este seguro obligatorio. Nos vamos ahora hasta la ciudad del Alto, donde el director de recaudaciones, Víctor Nava, ha manifestado que está dejando a la alcaldía entrante un total de 86 millones de bolivianos recaudados desde enero hasta la fecha en diferentes contribuciones. El 30 de abril, día viernes, ha culminado la primera etapa del cobro de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, actividades económicas, con el descuento, vehículos automotores, con el descuento del 20%. A partir del 1 de mayo, el descuento solamente es el 15%. La información estadística con la que cuento me permite señalar de que hemos alcanzado una recaudación al 30 de abril de aproximadamente 86 millones de bolivianos. Lo presupuestado hasta el último día de abril era de 80 millones. ¿Qué quiere decir? De que hemos superado en aproximadamente 6 millones de bolivianos. Si comparamos la recaudación de enero a abril de la gestión 2021 versus la recaudación de la gestión 2020, podremos observar de que existe un incremento de aproximadamente 30 millones de bolivianos. Los 86 millones que hemos recaudado hasta el viernes de la gestión de abril representa aproximadamente un 30% del total del monto presupuestado para la presente gestión. Asimismo, debo señalar de que técnicamente estoy en condiciones de afirmar de que el monto presupuestado para la presente gestión es de aproximadamente 300 millones. Que gracias al trabajo que hemos desarrollado los últimos años, estos 300 millones van a ser cumplidos de manera satisfactoria y sin ningún inconveniente para la gestión, para la nueva gestión. ¿Por qué? Porque es el resultado de los trabajos que hemos realizado anteriormente. Asimismo, quiero informar de que una vez que las nuevas autoridades tomen posesión de los cargos, presentaré mi renuncia al cargo de director de recaudación. Aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la población alteña. Decirles de que mi trabajo ha sido siempre buscando el bienestar de la población alteña, que quiero mucho. Deseo mucho éxito a las nuevas autoridades, bendiciones a la población alteña y gracias por su gran apoyo. Muchas gracias. Continuamos con más información y nos vamos hasta la sede de gobierno, donde el Magisterio Nacional se encuentra ya trabajando en las mesas de trabajo con autoridades gubernamentales. De la misma manera, ha manifestado que no van a desistir en las demandas y que se encuentran todavía en estado de emergencia. Dando y el Ministerio de Educación. Lo
el problema tangencial que habíamos planteado es mayor presupuesto para educación. De este presupuesto nos ha subido un 1%, el año pasado estaba en 9%, hoy 10%, nuestra demanda era que haya 33% de presupuesto para educación. Nos está dando 1.500 ítems para tanto el área urbana como el área rural, que es totalmente insuficiente porque esos ítems se distribuyen a nivel nacional. Y está garantizando el pago de bonos, que en realidad es un derecho que tenemos adquirido los trabajadores, y también, entonces son cosas que, y todos los demás puntos como 100 horas para inicial, 100 horas para alternativa y otros, se han pasado a mesas técnicas, donde como magisterio vamos a ser celosos vigilantes que estas mesas técnicas tengan un avance y no sean una distracción para no dar las demandas que nosotros tenemos. Bueno, el Magisterio Nacional ha iniciado la lucha, este es el primer paso de nuestras movilizaciones. Es parte de una rebelión general de distintos sectores que están exigiendo estabilidad laboral, trabajo, educación y salud. No solo nos hemos enfrentado al gobierno y a la clase dominante, sino también a los esbirros del gobierno al interior de nuestra confederación, que han hecho todo lo posible para boicotear y que este movimiento no avance. De todas formas, el Magisterio está consciente de que solo con la acción directa vamos a poder lograr arrancarle concesiones al gobierno. Hemos dado un paso, vamos a estar en estado de emergencia y seguramente en la siguiente movilización tenemos que lograr que se sume el grueso de nuestra base, los padres de familia y otros sectores, para garantizar que en Bolivia estén pues todas las condiciones materiales para las diferentes modalidades y que no pierdan los estudiantes su derecho a la educación y se continúe con este proceso de privatización que ha iniciado el Ministerio de Educación. Continuamos con más información y nos vamos al ámbito policial, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a una pareja de extranjeros, un colombiano y una ecuatoriana que habrían ingresado al país ilegalmente y se dedicaban a robar. La avenida 6 de marzo es que dos personas de nacionalidad extranjera, un varón de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad ecuatoriana, procedieron a interceptar a una mujer con un objeto punzocortante, un instrumento que amenazaba con arrebatarle su bolsa que tenía la señora y lógicamente en el interior tenía dineros y joyas. Es así que la oportuna intervención de la policía boliviana a través del Comando Policial del Alto se realiza la intervención y se procede a la aprehensión de estos dos súbditos extranjeros, ya remitidos a las oficinas correspondientes. Estas dos personas se identifican como el señor Hernández de nacionalidad colombiana y la señora Eliana Esther Flores Pázaga de nacionalidad ecuatoriana. En la requisa personal se logra encontrar y secuestrar el objeto punzocortante con el cual ha amenazado a su víctima y asimismo en el aguayo que portaba la persona extranjera de sexo femenino tenía en el interior una muñeca que en primera instancia habíamos pensado que se trataba de su bebé. Sin embargo, ya revisado y verificado, era un trapo al parecer con la fisonomía o con la estructura de una muñeca falsa. Es así que los mismos utilizaban como modus operandi pedir limosnas e identificaban a aquellas personas que tenían carteras o estaban solas con el objeto de poder amenazarlas con el instrumento punzocortante y arrebatarles de todo las carteras y de sus objetos de valor. Ellos han ingresado de manera ilegal al territorio nacional. Sin embargo, se está pidiendo ya a las oficinas de migración para que puedan certificar cuando hubieran ingresado. Sin embargo, a versión de ellos, han ingresado de manera ilegal a territorio nacional. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor
la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a ir a ver una nota desde el municipio de Achacachi, donde Constancio Gutiérrez ha sido posesionado conjuntamente los concejales. En primera instancia quiero agradecer a mi pueblo de Achacachi por darme esa oportunidad, esa confianza en la segunda gestión. Segunda gestión como alcalde, pues hemos ganado en estas elecciones el 7 de marzo. Hoy pues se realiza la posesión pues de mi persona y también de los concejales. Nuevamente ahora hay que trabajar, pues ahora hay que sacarse a las casacas de los diferentes partidos, agrupaciones. Ahora ya nos hemos puesto la casaca pues del gobierno municipal de Achacachi. Lo que anteriormente hemos sido divididos entre el pueblo, entre las comunidades. Y para su conocimiento, pues queridos hermanos de la prensa, pues durante 6 años el pueblo de Achacachi ha sido olvidado. No ha recibido, ha sido discriminado y marginado durante 6 años. No recibió los recursos del Estado ni 10 centavos. Pero ahora hay que trabajar, no solamente también ahora aislando a las comunidades, ahora hay que encaminar en unidad, juntos, unidos. También aquí tenemos pues el Regimiento Ayacucho, tenemos la policía, con todos que pues conforme este gobierno municipal de Achacachi, vamos a trabajar, vamos a coordinar, pues también vamos a pedir a nuestro gobierno nacional, gobierno departamental, todos tenemos que trabajar por unidad, por nuestro pueblo, por nuestros hermanos, de todo nuestro municipio y también, por qué no decir, la provincia de Masíos, departamento de La Paz y por nuestra querida Bolivia. Bueno, para conocimiento, nosotros como alcaldes ya electos, en el mes de marzo hemos mandado una nota de transición para poder avanzar con las secretarías que tenemos en el gobierno municipal, pues nunca ha puesto la voluntad de hacer esta transición.
Después, segunda nota hemos enviado en el mes de abril, al principio del mes de abril, notariado, igual este señor alcalde interino se ha puesto oídos sordos. Tercera nota, igual cuarta nota hemos enviado, nunca ha puesto esa predisposición para avanzar lo que es transición. Pero sin embargo, yo no sé, un poco, pues me quedo sorprendido, pues faltando 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, hasta hoy, pues sigue firmando contrato. Hoy día mismo hay apertura de 3 proyectos. No sé cuál es el objetivo de este señor alcalde interino que tenemos. Y la fiscalización de los concejales. No sé cuál es la función que tienen que fiscalizar, pero sin embargo ellos están incumpliendo. Nosotros como nuevas autoridades vamos a revisar, según a la normativa que tenemos en nuestro país, pues y vamos a nomás anular esos proyectos que han sido licitados últimamente. Van a disculpar, queridos hermanos beneficiarios de las diferentes comunidades, cantones o del pueblo, pues esa licitación, esa firma de contrato, creo que es ilegalidad, ¿no? Pero sin embargo vamos a revisar conjuntamente con nuestros profesionales, pues tendríamos que nomás anular esos proyectos que últimamente, apresuradamente, que lo han hecho este alcalde interino y conjuntamente con sus profesionales que tiene este alcalde interino. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302,
o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Hemos llegado al final y para despedirnos les dejamos con una hermosa danza, la tarqueada. El reencuentro será el día de mañana. Permiso. La tarqueada es una danza autóctona que expresa las creencias y tradiciones de los pueblos aymaras de Bolivia. Además, el nombre proviene del instrumento de viento conocido con el nombre de tarca. Este instrumento es de carácter aerófono, que pertenece a la familia de flautas de sonido ronco, cuyas melodías se interpretan para pedir clemencia a la naturaleza, frente a fenómenos naturales como sequía, granizo, lluvia, viento o cualquier otro fenómeno que afecta a sembradíos. En el departamento de La Paz, la danza autóctona tarqueada se baila con mayor frecuencia en el municipio de San Pedro de Curahuar, debido a su característica y tradiciones ancestrales. Esta danza muestra bastante alegría, se baila dando vueltas de acuerdo a la música. El baile se realiza alrededor de los músicos, en sentido contrario entre hombres y mujeres. La vestimenta que llevan los participantes varía de acuerdo a la región. Están elaborados de bayeta de oveja, con colores vistosos. La tarqueada se baila en temporadas de lluvia o jayupacha, que comienza en Todos Santos y termina en Anata Carnavales. Sin embargo, en algunos lugares continúan tocando la tarqueada hasta Semana Santa. Tarqueada tokoweja uñanchera kiwa aymara markasana sarawina kapa naira pachasti tarka sutimpiwa aka tokoroja untapjarakina marka chirina caja aka tokompeja chikay asipjarakiwa kayupacha urunakana pacharu yupay chañataki kane huipisa chichisa yapu satawina karu ñanka chañapataki tokorina caja isinaka huparak paspaulut asipjaraki chanka isinakata kunaymana saminakampi saminchtata Akurunakana tarqueada tokoweja hachancheta Caraquiwa Caiza, provincia Gualberto Villarroel Toquina, Ucamata, Nairapacha, Sarawina Caja Jani, Armataña Pataki.
Iglesia Católica alienta a nuevas autoridades a responder confianza y demanda de la población. El Monseñor Ricardo Centellas también apuntó que hay muchas cosas que se tienen que trabajar para consolidar la democracia. Si continúa la persecución, solo nos queda defendernos y lo sabemos hacer muy bien, afirmó Camacho durante la posesión. El gobernador cruceño dijo que nunca se podrá someter a Santa Cruz y que se recuperará la fuerza de la autonomía para abrir el camino hacia el federalismo. El MAS designa a Héctor Arce como embajador de Bolivia ante la OEA. Héctor Arce fue ministro de Justicia durante la gestión del expresidente Evo Morales. Además, desempeñó funciones como diputado de ese partido, al igual que Roberto Aguilar, Diego Par y Nardi Suxo. Arce asume un cargo en el servicio exterior. México y Bolivia suprimen la exigencia de visas a turistas de ambos países. Mexicanos que viajen a Bolivia y los bolivianos que visiten México solo necesitarán su pasaporte para entrar, informaron las autoridades. Voluntarios junto a autoridades electas limpiaron el río Tamborada. 10 toneladas de basura entre desechos plásticos, botellas, llantas y otros, los recogidos de las orillas del río. Misión de la ONU pide proteger a los periodistas y el gobierno garantiza la libertad de prensa y expresión. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a proteger a la prensa en el país y por parte del gobierno se garantiza la libertad de expresión. En Perú, un hombre descuartiza a su esposa y tira el cuerpo poco a poco. El sujeto se ganaba la vida conduciendo un taxi que lo trabajaba de día, ya que en la noche lo usaba para deshacerse del cuerpo de la mujer, a quien irónicamente amó y juró proteger. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirinakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.